Entonces, de favor de decirle a la señora no lo puedo explicar. Bueno, Correcto. la salida del auditorio es en la parte derecha, van a encontrar los baños justamente al lado, también los baños de mujeres, los baños de hombres, pasando el pasillo. Para ruta de evacuación solamente tendrían que salir ahí al punto donde está la cafetería y el punto de encuentro sería al lado de la zona de roca que se ve como forma de tortuga, ese sería nuestro punto de encuentro. Bueno, entonces vamos a empezar explicando un poco. La clase de hoy tiene que ver con los enfoques para poder comprender la transición minero-energética. Desde las investigaciones que hemos venido desarrollando a partir de los esfuerzos integrados a través del CIPAM. CIPAM es el Centro de Investigación para la Promoción del Desarrollo Minero-Energético. Es un centro de pensamiento y de investigación que fue conformado por 3 organizaciones sindicales. Sintralicol, Sindicato de Trabajadores Eléctricos de Colombia, Citra Carbón, los trabajadores del carbón, y la Unión Sindical Obrera, la USO. Esas 3 organizaciones sindicales formaron su centro de investigación. Al lado del centro de investigación y de pensamiento nos unimos a algunas universidades. Nos unimos la Universidad Industrial de Santander, nos unimos la Universidad del Magdalena y adicionalmente se fueron uniendo otras universidades internacionales, entre esas la Universidad de Wageningen y la Universidad, y ahora se me olvidó, y otra universidad más. Técnica de Lima. La Universidad Técnica de Lima. Pero adicionalmente hemos tenido la generosidad de ir uniendo fuerzas con organizaciones sociales y otros centros de pensamiento, como Transforma, como Sensat Agua Viva y como casi todas las organizaciones que hacen parte del Consejo Permanente para la Transición Minero-Energética. Y CIPAME ha logrado alianzas con 2 federaciones de trabajo. FNB, una federación de trabajadores holandeses, y la FLCIO, que es la Federación de Trabajadores Americanos. Esa unidad, de alguna manera, y articulación de conocimiento a lugar a comenzar a construir unos enfoques que creemos son absolutamente necesarios para la comprensión de la transición minero-energética. Es decir, nosotros creemos que para poder comprender la transición, esa transición debe arrojar elementos que suponen necesariamente 8 líneas básicas. 8 líneas básicas que nos van a permitir la promoción de la justicia. Por supuesto, el discurso que usualmente se da alrededor de la transición está asociado con el hecho del cambio de la matriz minero-energética. Y ese cambio de la matriz minero-energética supone entonces pasar de lo que nosotros habíamos conocido mundialmente como era exclusivamente energías basadas en la explotación de los fósiles a energías renovables. Ese es el primer relato, de alguna manera, que se ha construido alrededor de la transición. Y ustedes vieron en la primera clase que incluso se planteó la idea de que este es un tema de sostenibilidad humana. ¿Por qué sostenibilidad humana? Porque, pues, algunos científicos nos han demostrado que el mundo finalmente se desarrolla de suerte de que cuando llega su condición más grave de deterioro, pues vuelve nuevamente a generar un proceso casi que dialéctico y vuelve a aparecer. Pero la humanidad no. Entonces, en ese sentido, ya desde hace 30 años se comienza a discutir sobre algunas herramientas de cómo salvar la humanidad. Y esas herramientas se comenzaron a fijar fechas, al 25, al 2025, al 2050, se han ido fijando fechas para cómo íbamos a salvar. Entonces, en ese sentido, recuerden ustedes que en nuestra primera clase, la profe Adriana Roa de Sensat, Sensat Agua Viva, nos enseñaba un poco cómo se dio ese proceso y por qué las conclusiones técnicas eran: tenemos que hacer acciones para salvarnos.
¿sí? Y una de las acciones para salvarnos, una, tiene que ver con el cambio de la matriz energética, pero hay otras muchas. En la segunda clase vimos un poco de las rutas que se construyen alrededor del tema de esa transición. Y otra vez volvemos a profundizar sobre cómo esas rutas son necesarias efectivamente para lograr promover mucho más allá de la descarbonización. Porque el primer relato, el primer discurso fue descarbonizar. Pero al lado de descarbonizar, entonces otras hemos comenzado a decir, no solamente se trata de descarbonizar, se trata también, y esa fue la gran conclusión de la COP28, este no es un tema solamente de descarbonización, porque si fuera un tema de descarbonización, es un tema de cambio solamente incluso de negocios. El tema es un tema profundamente aliado al desarrollo. Y en ese sentido, y creo que es digamos, el primer elemento fundamental, y es la crítica en el sistema económico. Un sistema económico que, por supuesto, es un sistema colonialista, es un sistema patriarcal, es un sistema neoliberal, y es un sistema en últimas que ha supuesto que no solamente el centro del universo es el hombre, sino además no cualquier hombre, sino que adicionalmente también ha otorgado a ese hombre la capacidad de explotar absolutamente todo a efecto de poder garantizar bienes y servicios que considera son necesarios para su subsistencia. Entonces, en el marco del anterior, hemos comenzado a construir esto que vamos a llamar los enfoques, y que para nosotros supone necesariamente una discusión profunda sobre, entonces, cuáles serían los elementos de esa ruta, es decir, de ese plan de acción, cuáles serían esos elementos de esa ruta primero, y segundo, al lado de cuáles son los elementos de esa ruta, también supone el hecho de si nosotros en Colombia necesitamos o no una política pública para la transición, que son dos aspectos distintos. Hoy vamos a hablar entonces de esos elementos que ya nos han estado abordando un poco nuestros profesores. Entonces, una cosa es la ruta y otra cosa es las políticas que se requieren, que hacen parte, por supuesto, de esa ruta. Entonces, bueno, entendido así, les decía yo que en este momento, por primera vez, y yo creo que esa es una de los grandes resultados de la conferencia pasada, y es que se logra en la COP28, por decir, hay una situación, hay una crisis, incluso hay una crisis civilizatoria, una crisis de la civilización que supone, entre otras cosas, profundizar sobre los efectos que tuvo el sistema económico, sobre efectos que implicaron, entre otras cosas, la idea de la destrucción total de lo que nos rodea, e incluso la idea de la destrucción total del mismo ser humano. Y entonces, ¿cómo comenzamos a caminar alrededor de dar respuestas efectivas frente a ello? Entonces va a surgir el primer enfoque. Y el primer enfoque está relacionado con lo que nosotros llamamos las obligaciones del Estado, que incluso lo hemos ido profundizando para decir, miren que el tema de las obligaciones del Estado está asociado también con las obligaciones de otros estados, pero eso ya voy a hablar en el segundo elemento. Entonces, en ese primer enfoque de las obligaciones del Estado, y para nosotros fue uno de los principales en términos de la discusión, porque en Colombia, pues claramente la mayoría de las empresas, de la mayoría de las empresas del sector minero energético, pues son privadas. Tenemos una cantidad que son públicas, pero finalmente frente a las que son públicas, la mayoría de ellas también, y esa era una discusión que damos ayer con los compañeros de las térmicas, funcionan también en una categoría obrero-patronal. Por ejemplo, suponer que Termoguajira o Termopaipa va a ser más fácil la transición porque es que son públicas, no es tan sencillo. Es una discusión que dábamos con los trabajadores y las trabajadoras en términos de que, en efecto, aun cuando el empleador sea público, hay un elemento que estudiamos sobre todo cuando vemos lecciones de derecho laboral, que es el elemento antropológico del poder de la relación laboral, y es que sigue habiendo un patrón. O sea, el empleador público no cambia ese elemento de patrón.
Pero entonces aquí aparece esa responsabilidad del Estado. Y esa responsabilidad del Estado está mediada por el hecho de varios factores absolutamente importantes que corresponden primero al modelo de Estado Social y Democrático de Derecho. Segundo, a las deudas históricas del Estado. Y tercero, supone la obligación del Estado de dirigir la política, las políticas. ¿Y cuáles políticas? Ya vamos a ver que varios tipos. Entonces, en el primer gran elemento, que tiene que ver con las obligaciones del Estado, aun cuando nosotros estemos seguros y seguras, pueden pasar. En este primer elemento, que está asociado con las obligaciones del Estado, entonces va a pasar cuál es la responsabilidad que tiene un Estado en términos de la protección de su ciudadanía. Y esas primeras responsabilidades en torno a la responsabilidad de su ciudadanía nos lleva un poco al contractualismo. Recuerden ustedes que a nosotros nos enseñaron, bueno, espero que si hay algún tema en el que no, por favor levanten la mano sin ningún temor que podamos devolver. Pero particularmente allí en el contractualismo, recuerden ustedes que se supone que nosotros los asociamos a un Estado en la medida en que el Estado nos protege. Entonces, el primer nivel, el nivel incipiente de los Estados, fue ese Estado que incluso lo han puesto muy gráficamente en las películas, en donde lo primero que nos protegían era la vida. Y entonces lo que exigíamos era la seguridad entendida en la protección de la vida, ¿cierto? Pero a medida que se fue desarrollando el Estado, nosotros lo que fuimos exigiendo es que al lado de la seguridad apareciera lo que llamamos la seguridad social o la protección social, que es la protección del Estado en todas las contingencias de la vida. ¿Y cuáles son las contingencias de la vida? Pues que si una persona se enferma, tenga la posibilidad de recibir atención de salud, de que aún si no se enferma, se reconozca que la salud, por ser un derecho fundamental, requiere ser atendida en su estado de prevención, que si una persona se accidenta o incluso nace en una condición de discapacidad, tenga la posibilidad de ser atendido sin discriminación frente a su condición de discapacidad, que si no puede desarrollar de alguna manera habilidades para el trabajo, tenga la posibilidad de llevar tener una renta básica, una renta que le permita la sobrevivencia. Que si no puede trabajar, tenga la posibilidad de recibirla, que se recree como parte también del desarrollo de su propia vida, que tenga una vivienda, pero no una vivienda en cualquier condición, sino que además tenga saneamiento básico. Es decir, la protección social y la seguridad social es la razón por la cual los ciudadanos y las ciudadanas se afilian al Estado. Aquí tengo una particularidad, es que aquí nos hicieron como los estudiantes y aquí nos hicieron los trabajadores. Lo vamos a hacer una mesa. Ustedes están en el lugar equivocado. No, mentira. Están bien. Pero es que digo lo siguiente porque cuando estamos aquí, nosotros decimos, sí, el Estado es responsable de la protección social y de alguna manera recibimos algunos, incipientemente, pero recibimos algunos derechos. Aquí están los que ya pagamos la afiliación al Estado. Es decir, aquí estamos los que ya pagamos impuestos. Ustedes nos pagan directamente. Esto lo quiero decir, porque es que a veces hay una concepción y esto también es un efecto movilizador para los que pagamos la cuota de afiliación. Este es como si estuviéramos pagando una cuota de afiliación a un gimnasio, y es el mejor ejemplo, porque ustedes, ¿qué pasa uno con el gimnasio? Los que somos adultos, ustedes no contesten eso. Los que somos adultos, ¿qué hacemos con el gimnasio? No vamos, pagamos y no vamos. Pagamos y no vamos, ¿cierto? Así pasa tal cual con el Estado. Nosotros pagamos y no recibimos absolutamente nada del Estado. Pero a veces en nuestra condición, como estamos corriendo, porque el sistema nos pone a correr, olvidamos que nosotros estamos pagando la cuota de afiliación. Pero no solamente a eso, obviamos también que al pagarla, con lo que nosotros pagamos, no solamente nos deben dar a nosotros, sino que también le deben dar a otros y a otras. Y entonces hay un pedazo de la sociedad dormida en términos de que efectivamente hay una cantidad de recursos que se pagan para que el Estado funcione.
y garantice la protección social. Pero en el caso particular de Colombia y en el caso particular de la mayoría de los estados latinoamericanos y los que ya estábamos caminando sobre protección social nos devolvimos, entonces hubo cambios en todo el escenario político latinoamericano. Entonces, el tema de la protección social ha caído en un discurso que no corresponde. Entonces, yo les hago la pregunta, ¿quiénes tienen derecho a recibir seguridad social en Colombia? ¿Todos? ¿Y todos la reciben? Pero el discurso que nos ha vendido un poco el Estado, ¿hacia dónde va dirigido? De que ¿quién recibe seguridad social? Los que la pagan. ¿Y quiénes son los que la pagan? Los trabajadores y los independientes. Entonces, miren el discurso en el que es el primer elemento aquí del enfoque. Y es un discurso de reconocimiento que la seguridad social es un derecho que está ligado íntimamente a la concepción del Estado. O sea, si el Estado está para ofrecer la seguridad social y no ofrece la seguridad social, y una dialéctica uno diría, entonces, o bueno, un silogismo básico. Si el Estado está para generar seguridad social y no genera seguridad social, ahí nos estaría diciendo dónde está el Estado. No está cumpliendo con su obligación básica, pero como a nosotros nos vendieron un discurso en donde nos decían que la seguridad social dependía de la afiliación a un sistema de seguridad social, pues por supuesto allí comenzó una lógica bastante macabra de lo que es el derecho a la seguridad y a la protección social. Y de hecho, se digo, es que la seguridad social debería estar en cabeza de los empleadores. Yo también es un discurso equivocado, porque cuando se es trabajador, los trabajadores pagan o no pagan seguridad social. Pagan seguridad social. Pagan seguridad social. O sea que no es solamente el empleado. Entonces ahí está el primer elemento. Y este primer elemento, ¿por qué lo trajimos aquí en el tema de la transición? Porque hicimos junto con compañeros y compañeras investigadoras, hicimos 3 mapas del país. Mapa número 1. ¿Dónde está la explotación mineroenergética en Colombia? Segundo mapa. Mapa en donde estuvo o está presente el conflicto armado en Colombia. Y tercer mapa. Mapa en donde históricamente ha estado abandonado las comunidades en términos del Estado. Falta de presencia del Estado. Y obviamente pusimos los 3 mapas uno sobre el otro. Y la gran conclusión fue estar en el mismo lugar. Es decir, en donde se generaron los procesos de explotación mineroenergética, fueron comunidades que vivieron una alta violencia del conflicto armado. Pero al lado de ello fueron comunidades abandonadas por el Estado. Y esas, ¿qué situaciones repercuten? Claro, todo está relacionado lo uno con lo otro. Entonces, hoy, si quizás hablamos con la mayoría de los propietarios, accionarios de esas empresas, nos van a decir, pero yo no participé en el conflicto armado. Y puede ser que efectivamente no hayan participado. Lo que nos dice la Comisión de la Verdad y la JEP es probablemente ya hubo un cambio en la generación. Esta gente ni siquiera conoció. Pero incluso, y no voy a nombrar estas empresas acá, y lo digo, pero no sostengo, no mentira, yo sostengo, es parte de nuestro trabajo. Pero si hay una realidad es que hay empresas de trabajadores que están, por ejemplo, en el diplomado, en donde la JEP e incluso la Comisión de la Verdad ha dicho, tuvieron alianzas para favorecer grupos armados y el establecer el modelo económico. O sea, incluso hay reconocimiento de ello. Y muestran cómo fue. Pero no solamente eso, puede ser que no hayan estado intrínsecamente relacionadas, pero sí hubo una suerte de factores de violencia que aceleraron, protegieron o permitieron los procesos de apropiación de tierras para generar esos proyectos. Un ejemplo sencillito, nada más lo que nosotros, o sea, usualmente, recuerden que a nosotros nos dicen que esto lo vamos a ver sobre todo en la próxima sesión, que es la sesión científica, pero a nosotros nos dicen usualmente es que miren que respecto a la energía eléctrica, nosotros en Colombia tenemos una ventaja y es que nuestra matriz es limpia, y es limpia en términos de que el 70% es hidroeléctrica.
Y entonces nosotros decimos, sí, es cierto, es limpia, pero se nos olvida, por supuesto, los efectos que tiene la construcción de hidroeléctricas. Entonces allí hay toda una serie de tanto investigaciones, pero no solamente eso. Yo siempre pongo el ejemplo, yo sé que ustedes, muchos están muy jóvenes acá, pero yo siempre pongo el recuerdo de lo que fue para nosotros la hidroeléctrica del Topocoro, ¿cierto? Que fue efectivamente quienes pasábamos allí mucho tiempo, porque éramos de la región, vimos el cambio en todo el territorio, que hoy lo vemos supremamente bello, incluso uno le dan ganas de irse a tomar la foto y dar la vuelta y demás, pero cuando recuerda ese pasado que implicó que efectivamente perdiéramos pisos térmicos, que efectivamente perdiéramos nuestra serranía, que efectivamente los campesinos cambiaran las formas incluso de siembra, que generó cambios en la seguridad alimentaria. Entonces uno dice, ¿esto es violencia o no es violencia estructural? ¿Esto cambió o no cambió realmente la vida? Y adicionalmente, entonces también cuando hacemos la reflexión sobre ¿y esa energía para quién? ¿Esa energía para qué? Entonces ahí uno dice, ¿valía la pena realmente la intervención de todo ese conjunto de serranía para producir una energía que no iba a ser nuestra, por ejemplo? O así fuera nuestra, ¿valía la pena toda esa intervención? Pero bueno, esto, digamos, en términos del segundo elemento que les hablaba de las obligaciones del Estado, que supone, entre otras cosas, el tema de abandono del Estado, que supone el tema de violencias estructurales, que supone el tema de un proceso, un proyecto económico que incluso fue impuesto, porque a los campesinos y a las campesinas en las regiones no se les preguntó si querían o no. Incluso a los que se les preguntó dijeron que no querían. Pero aún cuando fue dicho que no, cuando la palabra permitió que no, independientemente de eso, el proceso productivo se dio. La complejidad económica está allí y se vendió la idea de que eso era progreso económico y que el progreso económico iba a permitir la generación de puestos de trabajo. Ahora, ¿qué tipo de puestos de trabajo? Pues obviamente basta con decirles a ustedes que la mayoría del trabajo que se ve en las regiones es trabajo indirecto, es decir, tercerizado e intermediario. Es decir, nosotros, y aquí comienza un poco el papel también que ha jugado eso lo hablábamos ahora en la reflexión, pero yo creo que me estoy comiendo mucho tiempo de este enfoque, pero esto supone entonces poner la mirada en la responsabilidad del Estado. ¿Alguien me dice? Les estaba diciendo para quienes van llegando, estamos en conexión también con los compañeros virtuales. Entonces, por eso voy súper rápido en esta, pero ahora, a partir de las 10, vamos a tener las jornadas de discusión, los talleres y demás. ¿Listo? Entonces, para que no nos preocupemos que de repente hoy vaya muy rápido, vamos a hacer un taller, sobre todo en la tarde, vamos a ampliar este que es el de los enfoques. ¿Listo? Entonces, bueno, ese elemento supone, entre otras cosas, también responder el cuestionamiento de que, bueno, pero ya está el proceso económico. Y hoy no podemos decir, frente a que ese es un discurso también en que no se puede caer. Entonces, no, es que ya, entonces por la transición, llevamos 100 años de producción y obviamente hubo un cambio de carácter social entre las comunidades y un cambio terrible. Voy a poner un ejemplo que es supremamente doloroso. La región de donde yo vengo, hay trabajadores que duran cuatro meses detrás de algo que se llama la reja, ¿no? Rogando un contrato de trabajo. Y ruegan ese contrato de trabajo porque en su concepción está que solamente si tienen un contrato de trabajo con determinada empresa, logran producir un proyecto de vida. Está esperando allí una migaja del contrato. O otras cosas como las que hay, de las que hay que hablar. Hay corregimientos que nacieron a partir de esa imposición del modelo económico. Pero adicionalmente, hay toda una cultura, por ejemplo, de la explotación sexual que se dio con ocasión a ese modelo.
Y entonces hemos hablado con las trabajadoras sexuales, por ejemplo. Y ahí, claro, hay tanto de largo como ancho en la discusión de si es trabajo o si es explotación. Pero el inconveniente aquí es qué va a pasar con esas mujeres. No se les va a garantizar derechos. O lo siguiente, se ha dicho, siempre se presenta, volvamos a los proyectos productivos. ¿Qué proyectos productivos? Cuando, entre otras cosas, este modelo implicó el hecho del agotamiento del agua, ya no vamos a ser pescadores. Además, porque ya hubo cambios generacionales. Pero adicionalmente, cuando encontramos un sistema hídrico, por ejemplo, en el caso nada más de Puerto Wilches, que pasó de un complejo cenagoso de 47 ciénagas a 2 ciénagas. Una de ellas de la que no se puede consumir agua. Entonces ahí ese elemento de responsabilidad del Estado comienza a cobrar una importancia muy importante. Y el tercero de esos elementos tiene que ver también con el hecho de cómo el Estado dirige, cómo el Estado tiene la capacidad de dirigir. Claro, aquí hay mucha complejidad, porque ustedes, yo creo que la pregunta es cómo el Estado va a dirigir la economía que está capturada. O sea, el problema no es que el Estado, se supone que, recuerden ustedes, que va a liderar la política económica. Pero ¿cómo va a liderar el Estado una economía cuando la economía está absolutamente capturada? Y no está capturada en el nivel colombiano, no es solamente porque a veces decimos en el discurso que ellos son los que pagan las campañas. Sí, son los que pagan las campañas, pero ahí voy a entrar al segundo enfoque, que es el tema de la responsabilidad empresarial. Y es que no solamente pagan las campañas de aquí, pagan las campañas de otros lados. Y hay una estructura también tan grande que difícilmente podemos decir que es que el Estado va a ser el responsable absoluto de poder dirigir, que tiene la capacidad de dirigir completamente la política económica. Y en ese marco de esa política, pues por supuesto, de la política económica también está el tema de lo laboral. Ese es entonces el primer enfoque que nosotros consideramos es absolutamente importante para poder abordar. El segundo enfoque es el enfoque de la responsabilidad empresarial, social, la responsabilidad empresarial y social, la responsabilidad empresarial. Y este enfoque de la responsabilidad social, empresarial, tiene 3 niveles, 3 grandes niveles, que están ligados a la comprensión de un principio que se llama la internacionalización del trabajo y que supone 3 elementos de análisis. Elemento número 1, y es el reconocimiento internacional, porque esto no tiene un elemento exclusivamente ideológico. Yo creo que estamos un poco sobre todo en Colombia, el conflicto armado dio lugar a perseguir tanto la idea que incluso hay ideas que ya han sido consideradas en el nivel internacional y que dicen, ay, eso es ideología. Entonces, es político, lo que es político. Usted es una merda, está diciendo eso. No es un poco lo que dice, no, señor. No. En el mundo nacen 2 tipos de personas. Entonces, cuando nace con 2 posibles opresiones. Opresión número 1, ¿cuál sería? El sexo, obviamente. Las que nacemos siendo mujeres vamos a tener una opresión que vamos a tener que cargar y soportar toda la vida. Segunda opresión, la clase. 2 opresiones con las que nacemos. Y esto se reconoció en 1919. 1919. Y se dijo, entonces, es decir, hay unos que nacen siendo dueños de medios de producción, es decir, que pueden efectivamente sentarse porque van a haber utilidades especulativas que le van a dar lugar a su sobrevivencia, y hay otros que solamente nacemos con la fuerza del trabajo. Estoy segura que todos los que estamos aquí solamente nacimos con la fuerza del trabajo. Porque bueno, luego se generaron las ideas de los privilegios, y entonces se pensó que quienes solamente nacemos con la fuerza de trabajo están en unas condiciones distintas, de acuerdo a las habilidades. Esa fuerza de trabajo está representada, que es la más
de alguna manera la más digna, se ha dicho, que es el tema de las habilidades cognitivas, la posibilidad de que usted pueda desarrollarse a partir de las oportunidades. Otros será con los conocimientos ancestrales, otros serán con las habilidades técnicas, otros serán con otras competencias, y dentro de esa escala hay quienes solamente tienen su cuerpo de trabajo, su fuerza literalmente para poder sobrevivir. Y eso me explicó algo que fue decir, mire, la única forma a través de la cual es posible que en el mundo cese el conflicto es a través de la justicia social. Y si la mayoría de las personas solamente tenemos nuestra fuerza de trabajo para sobrevivir, es necesario que el trabajo sea dignificado. Es decir, la dialéctica en la justicia social que supone que solo el trabajo digno y decente tiene la capacidad de producir justicia social y solo la justicia social pasa estabilidad. En esa lógica, el primer elemento impuso una cantidad de normativas que recurren a la idea de que quien es el dueño de la riqueza es el dueño también del riesgo. Y esto, les repito, esto parecía, es un discurso, es un discurso de los defensores de derechos humanos, no, un discurso del sistema de Naciones Unidas. El primer gran reconocimiento. Se requiere la protección de todos los derechos fundamentales que implican no discriminación, no trabajo forzoso, no trabajo infantil, que implican libertad sindical, que implican seguridad y salud en el trabajo, que implican la protección social, que implican el cumplimiento de todas las normas laborales, que implican el diálogo social. Es decir, la cantidad de normas para poder proteger y poder generar dignidad y decencia. Ese es el elemento número 1. Pero en el elemento número 2, se habló de algo que está asociado, que se conoce como la internacionalización del trabajo. Y esta internacionalización del trabajo dijo lo siguiente, dijo, no podemos pensar que la justicia social se agota en un sistema nacional de protección de derechos laborales. Es decir, no se puede pensar que un país, basta con que un país tenga excelentes normas sociales para que se dé la justicia social y se dé la paz estable y duradera, sino que será necesario que todos los países lo tengan. Y entonces, rápidamente, en un ejemplo, supongamos que aquí estamos, que no hay fronteras, y que aquí hay 3 países, y este grupito de personas que están aquí tiene un excelente sistema jurídico nacional de protección social. Y los otros 2 países, que vamos a tener en cuenta que son estos 2 grupos, no la tienen. Entonces, eso parece, eso es supremamente sencillo. Entonces, lo que dice ese enfoque en la internacionalización, dice, si este país tiene un excelente conjunto de normas y protege a todo el mundo, pero los otros de aquí tienen procesos de injusticia social, pues jamás va a haber paz estable y duradera. Por una básica. Primero, porque los que están aquí, y por eso el derecho a la migración, van a migrar en algún momento. Van a migrar. Pero adicionalmente, si algo nos ha mostrado la migración, es que cuando migran aquí, va a generar una condición de inestabilidad, porque obviamente, progresivamente, el trabajo también va a comenzar a desestabilizarse, a menoscabarse, no solamente para el migrante, sino adicionalmente para el nacional. Por ejemplo, en el caso colombiano, que nosotros hemos sido de doble connotación. Nosotros somos receptores de migración y a veces sentimos, ay, el hermano venezolano, sí, es que... Pero también somos emisores de migración. Y en esto, pues, ustedes más que nadie, mis queridos estudiantes, saben que perfectamente que hoy en día hay postura de la mayoría de los estudiantes, no solamente esta universidad, la mayoría de universidades en Colombia, y es el tema de cómo me voy bajo el esquema de que aquí estamos difíciles condiciones laborales, y entonces me voy a autoexplotarme, volvemos al tema de lo que supone el neoliberalismo, autoexplotarme para lograr tener
algo de medios para poder sobrevivir en este país. Y obviamente, ser migrantes de las condiciones, no solamente desde la perspectiva laboral, sino desde la perspectiva social y cultural, de las peores situaciones de vulnerabilidad de las que puede tener una persona. Entonces, este mecanismo dijo, mire, de nada saca un solo país tener un sistema jurídico aceptable, un sistema jurídico de protección, si no es todo el colectivo, todo el mundo teniendo ese sistema. Y entonces la pregunta es, sí, pero los países pobres, ¿cómo lo van a tener? Y entonces nos supuso dos elementos. No voy a hablar de elementos, pero la forma un poco de llegar. ¿Estamos bien? ¿Sí? Allá está Gambia. Entonces, eso supone lo siguiente, y es que dijeron algo que repito, eso se dijo desde la internacionalización del trabajo. Quienes preguntan por la cooperación internacional, aquí nació el concepto de cooperación. ¿Por qué nació? Porque dijeron, reconozcamos aquí países que son colonizadores. Esto no es un discurso de izquierda, por ejemplo. Hay países que son colonizadores, pues revisémonos nosotros mismos. ¿Dónde van los 5 productos que nosotros tenemos la capacidad de exportar en Colombia? ¿A dónde van? Pues a Europa y a Estados Unidos. El 80% de nuestro carbón, el 85% de nuestra palma, de nuestro aceite de palma, el 95% de las flores. La pregunta es, ¿para dónde van? Pues van a países que son colonizadores. Y taparse los ojos en eso es un poco dejar de comprender que hay una responsabilidad de los países colonizadores. Entonces, por sensación, claro, nosotros desde los años 60 más o menos, obviamente con ocasión de la Guerra Fría nos vienen diciendo es que nosotros no somos el patio trasero de Estados Unidos. Nosotros en el discurso decíamos, pero de Tandem no es ni de Europa, porque resulta que nosotros a donde más enviamos productos es a Holanda, por ejemplo. Los holandeses, entonces los holandeses se jactan de tener una sociedad que garantiza la protección social de todo el mundo. Tienen los mejores estándares. Bueno, hay otros también que tienen, pero hago la referencia de Holanda y de Países Bajos porque es donde llega lo nuestro. Entonces tienen los mejores estándares de vida. La gente ha reconocido que sí tenían que transitar, ni siquiera se dieron cuenta cuando transitaron. Tienen el sistema métrico más precioso del mundo, todo el mundo anda en bicicleta. Los que compran carros que son muy reducidos andan en el puro Tesla. Pero, y la pregunta es, señores, ¿ustedes dónde tuvieron tanta riqueza? ¿La tuvieron solitos? ¿O de dónde sacaron su riqueza? Ah, no, es que... Y entonces empresas, como por ejemplo Cargill, dice lo siguiente, Cargill es una empresa que es la que produce más de 400 usos al aceite de palma africano. Ustedes ven los estados financieros y Cargill incluso lo dice públicamente. Tengo más o menos una apropiación de utilidad del 85%, es decir, después de sacar todos los costos operacionales, después de sacar todo, dice, tengo utilidad del 85%, después de sacar impuestos, 85%. Y ustedes van a un palmicultor que tiene 20 hectáreas y tiene, por ejemplo, 4 trabajadores, la mayoría de los trabajadores de trabajo forzoso, y los trabajadores quieren afiliar a una organización sindical, y entonces vamos a hacer todo un estudio económico y van a ver cifras en cero. ¿Cómo negociar en esas condiciones? ¿Dónde está la libertad sindical en esas condiciones? Esto, digamos, es una la asocio en términos de ese reconocimiento de la circunstancia colonizante, que ahí va a jugar un papel, y entonces cuando hoy nos preguntan, ¿de dónde va a salir la plata de la transición? Pues nosotros sabemos que decir, pues tiene que salir de quienes se enriquecieron de ellas. De ahí tiene que salir la plata de la transición. Es que la transición va a ser muy cara si seguimos en ese discurso. La transición va a ser muy cara. Sí, señor, la transición será cara. Y será cara no per se, porque la transición sea cara. Cuando nosotros hablamos de transición en otros países, los trabajadores no se asustan. Y no se asustan porque saben que si se terminó el trabajo, primero van a tener subsidio contra el desempleo. Pero además, sus hijos están estudiando en universidades públicas. Pero adicionalmente tienen el sistema de salud que los va a proteger en todos sus derechos. Pero además ya tienen vivienda y saneamiento básico. Pero además ya hay una cultura de la descarbonización. Además, ya todas las semanas en pensión. Entonces, en ese sentido, no hay un susto
O si lo hay, más bien es pensando en, yo quiero continuar trabajando porque no me quiero quedar en casa. Pero es que aquí los colombianos y las colombianas no vamos a trabajar porque no nos queremos quedar en casa. Aquí trabajamos literalmente por la sobrevivencia. Aquí yo me estoy ganando. No, yo amo obviamente, y esto lo elegí. Y miren la diferencia entre elegir y no haber elegido justamente eso. Es para la tradición. Buenos días. Referente a eso, por ejemplo, a mí me gustaría hablar, bueno, yo soy ingeniera mecánica, quizás no sé de mucho de social, de derecho, por ese estilo, soy más técnica, más a la aplicación, pero yo voy a hablar más personal. O sea, yo conozco personas que se pensionan, que reciben una pensión, pero aún así quieren seguir trabajando, ¿sí? En el sector educativo, las escuelas públicas, ¿sí? Hay personas que se pensionan que también tratan como de, por medio de salud, así, recibir una pensión, tratar de que sea el 100%, pero aún así quieren seguir trabajando y siguen trabajando. Entonces, cuando viene la juventud, cuando vienen las niñas o los docentes nuevos, ahí hay un choque porque la generación antigua no quiere salir y siguen o quieren seguir teniendo como esa continuidad un poco antigua pues de esa razón. O sea, ahí como sería, ya yo estoy pensionada, supuestamente la pensión es como para un poco descansar, salir un poquito del mercado para que vuelvan o se integren nuevas generaciones. En ese caso, ahí, ¿cómo haría el Estado? ¿Cómo sería ahí para regular esa parte? Porque las personas que se pensionan, pero quieren seguir trabajando y no quieren salir como de ese mercado. Valeria Tapia. Gracias por estar acá, pero a todos de sacar muchas gracias por estar acá. Valeria dice cosas que son, bueno, hay un elemento que yo quiero tocar y es que obviamente hay una cantidad de vicios, ¿no? Es decir, puede ser que efectivamente alguien, supongo que debe haber un caso de una persona que teniéndolo todo quiere seguir trabajando a una costa de no permitir al sistema. O sea, supongo que hay casos así. O sea, que yo que efectivamente hay gente que diga, no, yo no me quiero morir. Y efectivamente siempre nos ponen en el caso de los docentes. Y nos ponen el caso de los docentes, y es bastante particular que nos pongan el caso de los docentes. Porque, entre otras cosas, los docentes que quedan hoy en Colombia con varias pensiones son un grupo supremamente reducido, a los que tienen varias pensiones, porque efectivamente antes tenían derecho a, a una pensión de si se había educado a menores, o sea, los que educaron en la primera infancia tenían derecho a una pensión, que no era una pensión total, pero se tenían derecho a una pensión, se tenía derecho a la pensión que se recibía y se tenía derecho a la pensión adicionalmente, como tú hablas, de salud. El inconveniente es que, y quienes están aquí pensionados, obviamente luego lo harán para hacer un taller, pero quienes son aquí pensionados o pensionadas, el rollo es con qué pensión sales. ¿Sí? Entonces, la mayoría de las personas en Colombia, según nuestro sistema, se pensionan por no más del 70% de lo que recibían. Pero usualmente se pensionan y no tienen la posibilidad de poder adquirir ese otro 30% que tenían en las necesidades. Pero obviamente, ¿en dónde está el problema? Pues el problema está en un sistema que pensiona mal. O sea, que pensiona de alguna forma precariamente. Entonces, la situación debería ser si una persona pensionada, que además trabajó obviamente por su pensión, pero además que entre otras cosas la pensión, y volvemos al otro elemento del que yo les decía en la introducción, y es cómo nos enseñaron a autoexplotarnos. Y hay una idea de la autoexplotación. Miren, y esa idea de la autoexplotación, podemos debatir eso más adelante si quieren en el almuerzo, pero esa idea de la autoexplotación es una idea del sistema económico. A nosotros nos enseñaron a ser obreros y obreras desde niños y niñas. Y mira, acá deben haber papás y mamás. Pero incluso hay una especie de romantización y legitimación desde que estamos súper chiquitos
del tema de la explotación. Miren que ustedes, eso es muy popular. Por supuesto. Yo he escuchado siguientes comentarios como los siguientes. No, es que fulanita tal es una berraca. Incluso los he hecho yo. En alguna oportunidad tuve la posibilidad de negociar colectivamente, por supuesto, con los trabajadores y las trabajadoras, no me faltaba. Y entonces llegó la dueña de esa empresa, una señora de más de 70 años. Y cuando salí yo de la negociación dije, bola, yo quisiera ser como la señora de los 70 años. Y yo digo, unos 70 años, ¿qué hace negociando? La señora de estar descansando. Entonces me contaron luego, la abogada de esa empresa es nieta de ella, y me dijo, no, mira, ella ha perdido tantos matrimonios, yo no sé qué, pero ella sigue haciendo esto porque es su concepción de la explotación. Pero bueno, en esto, por ejemplo, la idea de que es que solamente, dichos como lo siguiente, lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. ¿Por qué? Porque hay la idea de que solamente lo sacrificado es lo que es valorado. ¿Quién dijo que el sacrificio tiene que ser el resultado? Yo no sé cuándo vamos a ser felices. Pero ¿eso de dónde viene? Pues de la idea de que es que todos los pobres irán al cielo, que bienaventurados los pobres del corazón, que bienaventurado el sacrificio, que una teoría del sacrificio. Entonces, te lo digo porque hay mucha gente que piensa que es que tiene que trabajar y trabajar y trabajar. Que la única, bueno, no saben quién me dice eso, pero bueno. Hay una teoría, mire que no lo dicen. El hecho de que esta persona de la que ustedes ya saben que, pues por supuesto ya tiene casi todos los 1000 años, y todavía sigue dando lata, y uno dice, ya deja otros, ¿no? O sea, al menos por descanso, el principio del descanso, señor, si ya no le pensan los muertos, por lo menos el descanso, ¿qué pasa ahí? Entonces, esto en términos generales es para decir de dónde proviene este rollo, el tema de la autoexplotación. Pero obviamente, si a eso se le suma a la autoexplotación, porque la mayoría de los trabajadores, nosotros, llamamos casi, y consigues otro, te amamos más. hay otra, además de la autoexplotación, hay otra concepción que tiene que ver con el hecho de cómo vamos perdiendo derechos. Entonces, recuerden ustedes que nuestro primer gran movimiento luchó por a las 8 por 8 por 8. Y esa es la máxima, compañeros y compañeras, la máxima. Claro. Y bueno, ¿quién dice que esa es la vida que nosotros queremos tener? Por ejemplo, hoy se critica mucho a la nueva generación, ¿no? Dicen, es que la nueva generación no quiere tener ni casa. ¿Quién nos vendió la idea que tenemos que endeudarnos 30 años para tener una casa? Claro. Por eso no tiene ningún sentido. Entonces comienza uno a decir, bueno, pero ¿eso quién lo vende? Es un sistema que necesita obreros y obreras. Un sistema que nos necesita además ocupados, pero además que los necesita preocupados también. Es decir, pensando en que tienen que producir. Esa es la razón un poco de la subsistencia. Y yo creo que la sociedad colombiana, la sociedad colombiana ha establecido una cosa que notamos mucho en las campañas políticas y presidenciales de 8 a 4, hace 8 años o 4 años, como quieran verlo, ¿sí? Toda persona que tiene una casa o tiene un vehículo que transportarse es millonario. Cualquier persona que gana 3 millones de pesos trabajando casi 12 horas y tiene un hijo al menos estudiando en un colegio privado que no digamos que es de la alta calidad, es millonaria. Y eso es muy importante saberlo porque esta concepción, como decía el compañero, de que trabaja para ver si consigue una casa, trabaja para Ecopetrol, consigue una estabilidad que es la que, esa estabilidad que por muchas cosas debería ser hasta un derecho, como lo estábamos diciendo.
es casi un derecho. Esa estabilidad toca ganándola, trabajando, 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 trabajando. Y si ustedes se ponen, hay una estadística que en Latinoamérica el 45% casi nunca consiguen esa estabilidad, porque en el momento en el que lleguen a una casa o se pueden endeudar, tienen que obligatoriamente condenarse a trabajar por un contrato, porque si usted no tiene un contrato de trabajo, ¿con qué va a pagar la hipoteca? ¿Con qué va a pagar el carro? ¿Con qué va a pagar el estudio? ¿Con qué va a mantener los hijos? Entonces, además de eso, se genera una cadena o una jaula muy mortal en la cual traba el trabajador, traba a las personas porque dicen, yo ya no puedo explorar más porque si yo exploro algo más, me arriesgo a perder y ahora sí, si tengo todo este montón de deudas, todo este montón de preocupaciones, ¿qué va a hacer de mi familia? ¿Qué va a hacer de mis hijos? ¿Qué va a hacer de mí? Bien, muchas gracias. Bueno, entonces, les está hablando de las 8x8x8. Nosotros somos una generación de que recibimos ese derecho. Es una bandera absolutamente significativa porque además eran 8 horas para trabajar, 8 horas para qué? Para descansar, y las otras 8 horas para qué? Para estudiar. Eso salió del movimiento sindical, del movimiento obrero, que hay que hablar del movimiento obrero, comunista, y entonces va a decir para formarse políticamente, para construcción de subjetividad política. 8 horas para dormir, el ocio también. Y el ocio tan estigmatizado, ¿no? El ocio también como parte de la construcción de ciudadanía. Que hubiese sido sin ocio, tanto que nos puedan leerlo Platón, Aristóteles o Sócrates. O sea, el ocio fue que permitió que pensaran, de lo contrario no habrían tenido la posibilidad. Y 8 horas para trabajar, las 8x8x8. Obviamente, hoy yo conozco muchísimos obreros y obreras que ruegan que por favor les den horas extras. Y para mí, o trabajo suplementario. Exactamente. Entonces yo digo, en los derechos laborales, igual que en los derechos humanos, esto es una carrera de relevos. A mí me entregan los derechos y yo continúo peleando por otros. Esa es la intencionalidad. Pero ¿qué ha pasado con los derechos laborales? Que el discurso ha impuesto una suerte de legitimación de bajarnos en derechos laborales para supuestamente darles derechos laborales a otros. El cambio, por ejemplo, de la normatividad colombiana en relación a cuándo era de día y cuándo era de noche, esa reforma, fue una reforma basada en que es que así vamos a producir mayor trabajo. Las reformas que se plantean en términos convencionales es que esa organización sindical se debe bajar de derechos para que pueda producir mayor trabajo. Es que esas trabajadoras no deberían tener tantas pensiones ni deberían pensionarse anticipadamente porque así genera más trabajo. No, eso no es cierto. Nada de lo que se pierde en materia laboral se vuelve a recuperar. Pero ¿qué pasa específicamente con las 8x8x8? Que, por ejemplo, si ustedes hablan con cualquier vigilante, que es el caso más terrible en Colombia, porque hay una ley específica que se llama la ley del vigilante. Ustedes hablan con un vigilante, el vigilante les va a decir seguramente, en cualquier unidad, les va a decir seguramente que ellos ganan más o menos 2 millones y piquito. Y ellos se van a sentir que tienen un buen salario, y van a sentir que tienen un buen salario pensando en la perspectiva de que ganan más de un salario mínimo. Cuando entonces le hacemos la liquidación, revisamos que ese trabajador gana exactamente un salario mínimo. Lo que pasa es que como tiene turnos de 12 horas y adicionalmente tiene dominicales, pues obviamente al liquidarse es que le salen sus 2 millones de pesos. Es decir, es una persona que literalmente está casi doblándose en términos de sus 8 horas de trabajo. Todo para poder recibir un salario ni siquiera que cubre todas sus expectativas, sino un salario que le presta sus sobrevivencia. Entonces aquí volvemos al tema de los derechos de las condiciones laborales. Bueno, ese es el enfoque. Bueno, y el tercer elemento, que tengo que correr, creo que ahorita, el tercer elemento de ese enfoque de la responsabilidad empresarial tiene que ver con algo que se llama las cadenas de suministro y una perspectiva que ha nacido hace poco que se llama la debida diligencia. Desde esa perspectiva, hay que reconocer que al lado de países que han sido
colonizantes, colonizadores, también hay unas empresas que pueden estar asociadas con esos mismos países o incluso que están asociadas con varias cadenas, que son las que se quedan con la riqueza total del proceso productivo vital. Que son las que se quedan con ese proceso, con la riqueza de ese proceso productivo. ¿Quiénes son esas empresas? ¿Cuánto están fluctuando esas empresas? Pues es la pregunta en términos de hablar también de la gran responsabilidad de las empresas. Y en este caso, tenemos en Colombia, el caso más complejo es el Glencore Prodeco. Glencore es una de las empresas con mayor capacidad y mayor riqueza en el sistema económico. En Colombia no se llama Glencore, se llama Prodeco. Y Prodeco, literalmente en plena pandemia, en un sistema jurídico que no tenía la capacidad de regular, entregó los ciclos mineros al Estado colombiano. Y se los entregó, y al entregarlos dijo, ya no puedo desarrollar la actividad productiva. Luego eso quiere decir que todos los trabajadores que trabajaban para mí, la mayoría ubicados en agua lírico, ya no van a ser mis trabajadores. Más de 1.500 personas afectadas con ocasión a la salida de una empresa que si ustedes hoy entran a las noticias, se van a dar cuenta, entre otras cosas, que tiene una cantidad de pasivos medioambientales. Literalmente ríos, porque son minas de exploración de carbón a cielo abierto, dejaron una deuda impresionantemente grande y que en virtud de los principios de debida diligencia, atendiendo al hecho de que todo proceso productivo tiene consecuencias y afectaciones económicas, sociales, laborales, medioambientales, no cumplió con su orientación. Entonces allí también subyace no solamente la responsabilidad de los estados, sino de las grandes empresas que han sido las que impulsan, supuestamente, más que impulsan el progreso económico, son las que se quedan con la riqueza. Ay, muchas gracias, aplaudamos aquí. Gracias, me salvaron la... Bueno, ahora, el tercer enfoque lo hemos llamado el enfoque laboral. El enfoque laboral. Y este enfoque laboral es un enfoque al que hemos querido llamar, porque cuando hemos hablado con los trabajadores en las regiones que son del sector minero energético, nos dicen es que la transición minero-energética es la palabra bonita para decir que nos vamos a quedar sin trabajo. Han dicho ellos. Transición para nosotros, transición justa, es la palabra de un discurso en virtud del cual se nos está diciendo que van a cerrar las empresas y nosotros nos vamos a quedar sin trabajo. Entonces aquí, por supuesto, hemos tenido que hablar con otros trabajadores, organizaciones sindicales, movimiento obrero de otras partes que pasaron por la transición. A ver cómo fue la transición. Y efectivamente encontramos casos supremamente complicados y duros en donde efectivamente la transición implicó cierre de algunas empresas, pero además también pérdida de empleo. Y aquí, lo primero que nosotros hemos dicho es, mire, históricamente, el movimiento sindical ha tenido que luchar frente a las consecuencias de la imposición de nuevos modelos de desarrollo y de progreso. Primera revolución industrial, segunda revolución industrial, todos los procesos por mismo, todos los procesos de automatización, siempre van a venir con una perspectiva de es que como vamos a progresar, entonces necesariamente el empleo se tiene que acabar. Ese discurso está tan profundizado que efectivamente en la mayoría de políticas de transición hay capítulos especiales para decir por qué el empleo se tiene que acabar. Y entonces aquí nosotros hemos dicho, lo primero es que hay que construir también ese discurso.
Porque, entre otras cosas, si nosotros estamos pensando en la transición, entonces debemos pensar en qué economía, hacia cuál economía es que queremos transitar. Hay un ejemplo que espero que el profe, que luego le pueda decir, entonces, si no viene ese profe, le digo que sí era eso. Pero hay un profe que les da, o espero que les pueda enseñar el enfoque científico que siempre nos pregunta en los talleres, nos pregunta, ¿usted sabe la comida que está comiendo de dónde viene? El arroz, y entonces le pide a uno que busque un ejercicio. Busque de dónde viene el arroz que, por ejemplo, uno consume. Y usualmente, cuando uno habla de transición, siempre habla del tema minero-energético. Habla de los fósiles, ¿cierto? Pero resulta que, de manera particular, se nos olvida que hacemos parte, pues, de un sistema integral. Y entonces él nos dice, ¿será que la discusión está allá en la descarbonización o la discusión está realmente en el modelo y cómo nosotros nos desarrollamos con el modelo? Entonces, por ejemplo, cualquier producto que nosotros consumimos usualmente tiene una cantidad o viene de una cantidad de procesos de transporte, por ejemplo. En lo que nosotros nos estamos comiendo, usualmente hay una cadena sistemática de usos y de abusos frente al uso del carbón. Y nosotros estamos pensando que el tema es allá, en donde se está explotando. Y no el tema es un tema incluso, claro, no lo vamos a solucionar solamente comiendo lo que nosotros mismos producimos. Pero sí, entonces comienzan a plantearse la idea de nuevos modelos económicos en donde, por ejemplo, se fortalezcan las comunidades, en donde, por ejemplo, se fortalezca la descentralización, en donde, por ejemplo, tengamos la capacidad de comenzar a implementar medidas que aseguren que no solamente vamos a descarbonizar, sino que adicionalmente nos vamos a pensar en un modelo mucho más justo para todos, para todos, para todos. Y esto puede ser muy utópico. Pero es que si no es utópico, entonces no va a haber transición justa. La transición supone, entre otras cosas, también la posibilidad de pensarnos mucho más allá de menos cambios en matrices minero-energéticas y más medidas a largo plazo. ¿Señor? Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Diana Villalobos, soy profesora auxiliar de transición energética acá en la UIT. Los estudiantes que quieran asistir se pueden acercar a mí para que puedan asistir a las clases. Quisiera sumar a lo que la profesora dice. Nosotros vivimos una experiencia un poco más real desde el semillero. Hemos estado en el convenio de la UNE, de la Unidad de Prevención Minera Energética, sacando el primer proyecto de transición energética de investigación con comunidades energéticas. Yo pienso, pues, en el proceso que he vivido del campo, la experiencia de trabajo con las comunidades en torno a la transición energética, que he visto muchos factores que son importantes tener en cuenta, ¿sí? Y estoy acá aprendiendo también de la profe, un poco de historia, un poco de proceso. La transición energética también puede llegar a ser una experiencia real, en la realidad, ¿sí? Pero hay transformación y cambio y posibilidades. Yo tengo un punto de vista un poco neutro porque es una experiencia a la cual como investigadores nosotros nos enfrentamos. Estoy hablando de datos, estoy hablando de ingeniería, ¿sí? De realidades de contexto social, de trabajo de campo con la gente, con los obreros, con la parte sindical, con el sector empresarial. Y estoy hablando del proyecto que está saliendo ahorita de comunidades energéticas, y que nos incluye también a todos, asociaciones, operadores de red, regulación, ministerio, alcaldías, ¿sí? Y esto sentado en la misma mesa al Ecopetrol, a los sindicatos y a las juntas de acción comunal. He visto que vienen a beneficiar a las comunidades. Entonces, esta transición sí puede ser una transición real, ¿sí? Es cierto, venimos de un sistema opresivo, de una clase obrera que hemos sufrido mucho y que todos nos ha tocado, ¿sí? Pero también el contexto al que nos estamos enfrentando actualmente es interesante, la realidad. Salió un decreto de regulación hace poco, en diciembre del 2024, en 2023, y habla de todas las propuestas del enfoque.
que la profesora presentaba, ¿sí? Que están aplicando en este momento. Nosotros el proyecto que la universidad hizo de investigación ya va a ser público porque se están entregando los últimos resultados a la unidad de planeación energética, se hizo con las comunidades realmente los resultados han sido satisfactorios. Ha sido una de las investigaciones más importantes, ¿sí? Yo creo también que la transición desde el enfoque laboral, ¿sí? Va a ser una lectura, y de acuerdo con la profesora, pero no va a ser puede ser impactante, claro, porque todo lo que es transición, todo lo que es transformación, todo lo que es cambio implica un rompimiento para construir algo nuevo, ¿sí? Pero también puede llegar a ser muy beneficioso para las comunidades y está siendo proyectada, también lo que nombraba el sistema patriarcal, es muy proyectado para favorecer a las mujeres en las comunidades, para emplear a mujeres que no pueden trabajar porque tienen que poder deducir, para que puedan trabajar desde casa, se puedan formar como contadoras, como empresarias. Y es muy interesante lo que está pasando. Y yo los invito también a que nos vinculemos más a los contextos reales, ¿sí? Porque no podemos seguir en el odio, no podemos seguir desde una política de resentimiento porque no vamos a crecer, y más hacia investigación, más hacia datos y más hacia información de contexto. En prácticas. Si quieren luego lo comparto porque vamos a tener el día, pero yo quería decirle, profe, que esto es investigación también, y está basada en datos, está basada en un proceso supremamente profundo, cuantitativo, y les voy a pedir un momentito para poder avanzar rapidito, ¿sí? O sea, un minutito y un minutito, ¿sí? Pues yo he escuchado, porque tengo familiares cercanos que trabajan, pues son petroleros, trabajan directamente, o sea, en las oficinas de Ecopetrol de Bogotá, no salen de Bogotá, y también es la transmisión chilena, ¿no? En la transmisión, pero la transmisión nosotros no trabajamos, eran otros, porque nosotros no. Entonces yo no sé si es como una, o sea, como este arraigo de la idea, pero también, o sea, internamente, y desde esos otros trabajadores, que pues sus posiciones son muy diferentes, y repiten lo mismo. Yo les quería pedir, porque obviamente el tiempo para que puedas terminar los enfoques y mejor después del refrigerio hacemos todas las reflexiones. No, sí, o sea, para que contigo terminemos. Mucho gusto. En mi Hola, condición de litigante especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, pues puedo decir que se supone que debe ya estarse aprendiendo con H la transición. En su deber ser, se busca optimizar y, digamos, valorar, revalorar esa capacidad de trabajo pues, de la gente. Pero en la vida real, en lo que yo veo, mis clientes que llegan por despido sin justa causa, por precarización laboral, por acoso laboral, definitivamente no estamos, pero mejor dicho, en nada. O sea, estamos en ceros en cuanto a garantías y en el tema de género, de la, digamos, diversificación de todos los géneros, del respeto a la identidad. Hay mucho por hacer, todo por hacer. Hay mucho. Catalina, que es mi guardiana del tiempo el día de hoy, pero igual vamos a tener 2 horas más en la tarde para seguir profundizando. Primero quería recordar que efectivamente esto es parte de investigaciones. O sea, hemos hecho, eventos, hemos estado en territorio, por supuesto investigación social, pero finalmente investigación social. Pero finalmente investigación y construcción de conocimiento. Pero además también es importante señalar lo siguiente, y es que también porque quizá luego no vamos a tener tiempo de explicarlo, y es que yo creo que hasta aquí es clarísimo que la transición debe contener un capítulo especial de trabajo, ¿sí? Yo creo que clarísimamente debe contener un capítulo especial de trabajo. Y yo les quiero contar que ha sido absolutamente difícil que efectivamente esté el capítulo del trabajo. Y en efecto, hay
el ministerio que más ha avanzado en términos de la política ha sido el Ministerio de Minas, que de hecho uno de sus profesionales va a dictar en la clase de política pública. Es el que más ha avanzado. Y en el instrumento de la ruta, en las más de 400 hojas, no desarrolla nada sobre el trabajo de sector. Entonces ahí uno comienza a decir, ah, bueno, y objetivamente he visto cómo las organizaciones sindicales han estado ahí. Lo que pasa es que, y efectivamente hemos sido espacios como espacios, En serio, una mano para la toma. como espacios para el diálogo, como espacios regionales, y esta es una de las críticas más grandes que hacemos en relación a los enfoques. Y es que una cosa es esa democracia en donde nos sentamos y damos nuestro punto de vista, y otra cosa, y yo con el perdón en el corazón voy a decir lo siguiente porque además me siento absolutamente provincial, y otra cosa es la política pensada en el centro. Y hoy la transición mineroenergética se está pensando en el centro, se está pensando desde la perspectiva bogotana, claro, diciendo que hay que tener en cuenta las comunidades, pero tener en cuenta las comunidades no supone hacer un mapa de comunidades e ir a visitarlas de vez en cuando. Pensarse en la transición con un enfoque descentralizador implica que las comunidades sean efectivamente partícipes de la construcción de esa política que permite, entre otras cosas, indemnizar por los daños que principalmente han tenido que soportar las comunidades. Yo les digo una cosa básica, el tema del agua, a propósito que estamos tomando agüita, uno no lo puede analizar desde una perspectiva ciudadana cuando abre todos los días el grifo y le sale el agua e incluso se la puede tomar sin necesidad de hervirla. Analizar el tema de agua sabiendo que miles de niños y niñas han terminado muriendo por deshidratación en La Guajira, supone, entre otras cosas, decir aquí sí hubo unas afectaciones y que no nos vengan a decir que es que la zona es calurosa y que por eso fue que no. Es un proyecto de explotación que derivó en resultados como esos, o incluso haber llevado energía a comunidades que implicó la entrada y la apuesta por la desforestación de una cantidad de territorio cuando se habían podido tomar medidas y alternativas mucho más eficaces para llegar. Pero en esta laboral, para no extenderme tanto, en esta laboral yo les voy a contar algo, y es que Colombia ya ha tenido cierres. Ya ha tenido cierres, pero laboralmente a los cambios de matriz. El ministerio, nosotros hemos tenido charlas con el Ministerio del Trabajo, y el Ministerio del Trabajo tiene una especie de ABC, y el ABC supone lo siguiente: primero, revise cuáles son los trabajadores de la empresa. Es decir, si nos está diciendo cuál, nosotros les preguntamos al ministerio, ¿qué significa cuáles son los trabajadores de la empresa? Pues para ella los trabajadores son los trabajadores directos. ¿Y dónde me quedan los trabajadores que han sido sometidos a condiciones de precariedad con ocasión al mismo sistema? Y entonces les voy a poner un caso particular, una termo, pero no voy a decir el nombre de la termo. Nos dijeron, sí, porque yo no lo sostengo. No, mentira, nuestras investigaciones sí lo sostienen y las investigaciones lo dicen. Pero en un caso de una termo nada más, nos dijeron, no, pero es que yo no sé, así con todo el cariño, yo no sé, compañera, son 150 trabajadores y las emisiones de carbono de esa empresa son tantas. Y entonces nosotros le dijimos la reflexión, ¿son 150 trabajadores? ¿Realmente son 150? Entonces, bueno, son 150 que tienen contrato de trabajo directo, son los de planta. Ah, bueno, ¿y cuántos se requieren temporalmente? Aproximadamente 500. ¿Y cuántos tienen tercerizados? Aproximadamente 850. ¿Y cuántos hacen parte de la cadena de suministros? De la cadena de valor total. Ah, tantos. ¿Y ese corregimiento, qué va a pasar con ese corregimiento cuando se acabe ese empleo? Sobre todo teniendo en cuenta, entre otras cosas, que es un corregimiento y que queda muy lejos del municipio
que es el que se queda con las regalías. Entonces, la discusión cambia, porque la discusión no son de 150 personas, va siendo de 150 y luego de casi 1.500 y luego casi nos daban más de 5.000 personas que dependían de esa economía. Entonces, aquí uno diría, no, pero no pasa nada si es que hay un Estado robustecido. Entonces, la pregunta que yo les hacía era a ese funcionario es, ¿cuál es el colegio que queda más cerca a esa comunidad? ¿Dónde están yendo los jóvenes que salen del sistema escolar? ¿Cuáles son las condiciones de esos jóvenes? Entonces aquí comenzamos nosotros a decir, no podemos atender la transición como históricamente se han atendido los cierres. Históricamente en Colombia sí se han atendido cierres. Caso de Telecom, que estaban hablando de Telecom. Recuerden ustedes en los años 90 la noticia del Telecom y los trabajadores, hoy todavía hay trabajadores que uno los vio todo con su carpetica aquí debajo del brazo, yendo a todos los congresos a exponer la condición. Y hoy ya comenzaron a salir las demandas. Pero ¿qué saca un trabajador que seguramente comenzaron a salir y ganando? Pero 20 años, más de 20 años, con una carpeta tratando de hacer justicia, cual coronel no tiene quien le escriba, para lograr obtener unas migajas, la doctora, para obtener algunas migajas de derechos que ya cuando las vaya, ya no son derechos, si quiere. Y cobre usted la sentencia, ¿a quién se la vamos a cobrar, por ejemplo? Entonces, para enmarcarla es lo que dicen. Entonces, en este sentido, comienza a aparecer indemnizaciones también no son indemnizaciones que vayan a permitirle a un trabajador por poder generar un proyecto de vida. La mayoría de los proyectos productivos que se ponen en la zona son proyectos productivos y podemos traer, o espero traer, en la próxima trabajadores de Glencore y Prodeco que se den cuenta cuál fue el golpe, cómo se sienten demanoseados en términos de que han ido supuestamente a ser atendidos por parte del gobierno y no hay soluciones integrales. Entonces ahí nosotros en el tema laboral le recordamos, entre otras cosas, los siguientes principios. Recuerden el principio de culpa patronal. En virtud del principio de culpa patronal, el empleador es responsable de todo aquello que le pase al trabajador en el marco del proceso productivo. Luego, eso quiere decir que todo lo que le pase implica que solamente la empresa podría terminar el vínculo una vez ha pagado y restablecido los derechos de ese trabajador. Pero adicionalmente, artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, que habla del contratista independiente y que dice que en todo caso, las empresas que tercerizan tienen la obligación de establecer canales para asegurar los derechos de ese trabajador, pero si no lo hicieran, responde el beneficiario o la beneficiaria del servicio. Responsabilidad solidaria. Y entonces decimos, ahí tiene que haber todo un contenido de responsabilidad. Pero adicionalmente, cuando hemos hecho grupos focales y hablando con los trabajadores, hay que aplicar enfoque diferencial. Y en respecto al enfoque diferencial, nosotros hemos encontrado los más jóvenes diciendo, a mí que me enseñen inglés y yo me voy, porque con lo que sé me voy de este país. Y hemos encontrado otros que dicen, no, yo realmente, profe, estoy endeudado hasta donde más, luego me quitan este trabajo, me quitan el pedacito de casa que logré conseguir. Hemos encontrado otros que dicen, me quiero pensionar, pero me deben yo no sé cuántas semanas. Entonces, en ese sentido, comienza uno a decir, la situación ahí comienza a ser bastante compleja, pero también desde el enfoque diferencial, y ya para pasar al siguiente entonces enfoque, de una vez, hemos dicho, para que la transición sea realmente justa, la transición debe permitir la comprensión de las diferentes opresiones con las que cargamos para poder asegurar una posibilidad de protección de derechos. Entonces, iba a entrar a este enfoque por el caso de las mujeres. Más o menos, nosotros tenemos que en promedio en el sector, el acceso del trabajo de las mujeres ha sido del 20%. Pero ese 20%, la mayoría son administrativas y muy pocas son operativas.
Entonces, nada más, ayer que estábamos hablando con empresas térmicas, se pueden contar con una sola mano las mujeres operativas dentro de una empresa. 2, 3 mujeres. Entonces nosotros tengan trabajo. Claro, algunos dirán, uy, pero que una señora norma para proteger a las mujeres. No, es que si son 2 nada más, o sea, ¿por qué no van a contratar a estas 2 mujeres que son operativas? Que además, entre otras cosas, para ser operativas, tuvieron que cambiar, tuvo una cantidad de estructuras patriarcales que moverse, porque quienes estudian ingeniería todavía siguen viendo en sus aulas que usualmente a las mujeres no se nos dijo que podíamos ser científicas. Se nos pensó en la perspectiva exclusivamente de los trabajos de reproducción y de cuidado, y obviamente se nos asoció con carreras que tenían que ver con el cuidado y con la reproducción. Pero a su turno también hemos pensado en el tema de los géneros diversos, porque entre otras cosas, en economías tan absolutamente masculinizadas, hay quienes han logrado hacer un esfuerzo impresionante de mantenerse, y digo logrado, porque la mayoría están en territorios que son absurdamente violentos, aún más violentos, con nuevas orientaciones. Luego hay que pensar, por supuesto, en cómo logramos proteger a todas estas personas que tienen una condición de opresión propia del hecho de no ser heteronormados en la sociedad. Y a eso supone otras medidas, por supuesto la etnia, por supuesto el tema afrodescendiente, la raza, comunidades, eso es supremamente doloroso. Cuando ustedes van de, alguna vez un compañero afro, por supuesto, de Buenaventura, defensor de derechos laborales, me decía, el tema afro es tan complejo que usted revise cuántas personas afro se movilizan en avión para llegar aquí a Buenaventura. Y ahí entiende el tema de la segregación. Y efectivamente tomamos un vuelo y pasó eso. Ningún afro en el vuelo. Pero adicionalmente me dijo, vamos y te llevo a tal lugar. Llegamos a ese lugar, que es un restaurante muy conocido, y ningún afro. Ah, sí, los que atienden. Los que dan el servicio son los que están allí. Y entonces también me dijo, vamos a ver cuántas personas están en tareas de dirección afro, que sean de aquí del territorio, y no había. Pero adicionalmente también me dijo, vamos a llamar a una compañera de esta empresa, hola, vamos a llamar a una compañera de esta empresa a ver si hay mujeres en la dirección. Y entonces esa mujer nos dijo, mire, sí, acá hay esta compañera, esta no es compañera nuestra porque es directora, pero es Rola, es la única mujer que hay. Y ella me decía, yo para llegar aquí necesité algún día que una mujer afro, ver a una mujer afro, por eso es tan importante el tema de la representación y de la representatividad. Algún día había una mujer afro que era directora y hacía actividades operativas y yo dije, yo también lo puedo hacer a propósito del tema. Y entonces lo que hemos encontrado en la mayoría de las empresas es una deuda histórica con sus pobladores, histórica. Y uno diría, no, pero les están dando la oportunidad, ahí va llegando los programas del SENA, sí, del SENA. Pero ¿eso qué quiere decir? Que van a ser operadores, y no es que lo que hagan los operadores no sea absolutamente importante para la generación de riqueza. El tema está, por supuesto, en la generación de toda una cadena de identidad que permite entender si es que yo estoy ahí representado o representada. No solamente desde la perspectiva política, ideológica, sino adicionalmente incluso como humano, como humano. Entonces ahí está ese enfoque presente para nosotros, además, entre otras cosas, porque se une el siguiente enfoque, que es el enfoque de lo comunitario. Y ahí hemos entendido que solamente es posible la transición justa si efectivamente logramos establecer la fuerza suficiente para que desde el territorio se construya poder político. Poder político que logre, entre otras cosas, la capacidad real, no meramente
cuantitativa, o sea, de un evento en el que vengan las comunidades. No, efectivamente las comunidades tomando decisiones. Y a propósito de lo que decía la profe, las comunidades energéticas, que ha sido un modelo puesto en boga a partir también de las discusiones de la transición, suponen la respuesta a la pregunta de ¿para quién la energía y para qué la energía? ¿Por qué razón? Porque es que, en efecto, si nosotros hubiésemos tenido comunidades autosostenibles, primero no habíamos tenido que hacer una inversión tan alta en los procesos de generación de energía e incluso tendríamos energía pensada específicamente para el servicio y las necesidades de cada comunidad. Pero aquí como lo que hay es una apropiación, pregúntense ustedes hoy cuánto vale poner un panel solar. ¿Y a quién le queda el negocio de los paneles solares? Porque yo he visto gente que dice, ay, yo sí quisiera poner mi panel solar. Y vamos a revisar y cuánto vale poner, a quién lucra realmente. Entonces volvemos nuevamente al tema de las economías. ¿Quién entonces, o sea, nos renovamos y entonces ponemos mejores alternativas renovables? Es costosísimo, profe. Sí, está por salir, por supuesto, está por salir. Y eso esperamos que comunidades energéticas logre eso, ¿sí? Pero hoy no, hoy no. Y eso obviamente hace parte de lo que tenemos que hacer y nosotros le hemos insistido a este gobierno, porque hoy tenemos un gobierno que si tenemos gobierno tenemos poder. Conveniente va a ser qué pasa si llega otro gobierno. Ese para mí ha sido mi mayor temor. Y por eso nosotros hemos insistido, hay que tener en la obligación, dejar no solamente una ruta, sino una ruta que tenga todos los enfoques, todos. Porque si llega un gobierno distinto, bueno, va a llegar un gobierno distinto, pero me refiero, si llega un gobierno tradicional, lo que va a pasar es que sí va a haber cambio, por supuesto, va a haber cambio en la matriz, por supuesto va a haber cambio, pero va a haber cambios en el letrero y en el negocio. Es decir, hace algunos meses hicimos un foro muy interesante, también participó el Estado, los empleadores, participaron los trabajadores, y los representantes de los empleadores, que entre otras cosas salieron hace poquito también a partir del tema medioambiental. Uno de los representantes de los empleadores decía algo muy interesante y decía, es que quienes más van a perder con la transición minero-energética van a ser ustedes, trabajadores. Por eso nos tenemos que articular todos para evitar que la transición llegue. Tenemos que unirnos para que la transición no sea una imposición. Y yo decía, qué señor discurso, ya. Tenemos que unirnos para evitar la transición. Tenemos que unirnos para evitar que esa idea de este gobierno, lo que decía, este gobierno que fue el que ustedes eligieron, los está llevando a ustedes a quedar sin empleo. Por eso tenemos que unirnos. Y entonces, en algún momento dijimos, bueno, señor, ¿cuándo? ¿De dónde salió esa preocupación? Cuando más del 90% del empleo que ustedes han generado no lo contratan directamente. ¿Cuántas veces han sido sancionados por negativa a negociar porque no se sientan a negociar la distribución equitativa de la riqueza? ¿Cuántas veces, por ejemplo, han estado sometidos a escarnio público en términos ambientales por la cantidad de violencia ejercida en los territorios contra la naturaleza, contra el agua, contra los pobladores, contra el mundo de lo social y lo cultural? Entonces ahora sí el discurso es, tenemos que unirnos en contra de esa transición.
Pasado el tiempo, nosotros estamos pensando en hacer pilotajes. Después de que salió ese informe, vamos a cerrar las puertas de discusión con este gobierno. Porque nos vamos a enfilar, ¿a qué creen ustedes? ¿A qué? A enfilarnos para apoyar el próximo gobierno. ¿Eso qué quiere decir? Que hoy estamos hablando de transición justa, porque incluso hemos dicho, la transición será justa o no será. O sea, si va a haber transición, que sea justa, y si no, que no haya. Pero lo que ellos están hoy pensando no es en eso, lo que están pensando es transición, pero obviamente sin obligación. Y por esa razón, aquí tenemos que lograr una suerte de articulaciones que nos permitan, entre otras cosas, tener la capacidad de que se deje, pero no como un discurso retórico. Yo escucho hablar muy lindo de la Colombia profunda, de la Colombia diversa, y ese discurso es absolutamente precioso. ¿Quién no se va a conmover con el hecho de que somos diversos y diversas? El tema aquí es cómo aseguramos que efectivamente el Estado dispone de una cantidad de acciones que posibilitan, entre otras cosas, la posibilidad de la materialización de derechos tan básicos como el de la protección social y de la seguridad social. Hemos hablado, ya para ir cerrando con ellos, pero recuerden que con ustedes vamos a tener mucho más. Y hemos hablado de otros dos nuevos enfoques, los últimos enfoques. Uno de ellos hemos denominado participación democrática, ya lo he venido como hablando en la jornada, y es descentralizar el tema de la discusión, pero la descentralización no la consideramos en asocio con hacer eventos en los territorios. Para nosotros esa no es descentralizar la discusión. Además, yo creo que la mayoría de quienes hemos caminado en la defensa de los derechos humanos y laborales, pues nos han invitado a participar. Es la clásica forma de democracia que nos han vendido en Colombia. Entonces hagamos el evento. Y entonces hagamos el evento para el plan de desarrollo y nosotros participamos en la discusión. Ahora, si eso quede, es lo realmente preocupante. Que quede efectivamente, que se vuelva realmente política. ¿Y cómo se vuelve política? Y en eso, esto es un llamado incluso a todo el público que está en esta diplomacia. Nosotros creemos que aquí, si se está discutiendo el desarrollo, este es un tema de los movimientos sociales, de los movimientos medioambientales, de los movimientos indígenas, del movimiento de mujeres, porque se está hablando claramente a Petro y a nuestra ministra Irene, entre otras cosas, en un excelente, porque tengo que decir, en una excelente participación en Dubái. Se los escuché decir. Es un tema de justicia. Aquí no vamos a transitar cambiando de letreros, vamos a transitar de modelo. Hay que cambiar el modelo, dijeron ellos. Lo sostuvieron y por eso en la declaración dice cambiar el modelo económico. Me encantó. A mí eso fue claro que sí. Una discusión sobre el modelo económico. Pero si es una discusión sobre el modelo económico, hablemosla colectivamente, entre todos, entre todas, entre todos. Y por eso hablamos de participación, pero no solamente la hablemos, y es lo que hemos insistido, construyamos esa participación. Descentralicemos. Colombia no puede seguir siendo pensada desde la ciudad de Bogotá. No puede seguir pensado en el nivel central. Es más, no estoy diciendo que sea santanderista, por supuesto, si soy santanderiana, pero sí en la mejor de las alternativas, pensemos entonces en el fortalecimiento, por supuesto, territorial, desde una perspectiva, primero, del cumplimiento de las obligaciones del Estado. Y ahí, entonces, hay unas discusiones que me parecen muy interesantes. En alguna oportunidad, las dos exministras, Cecilia López y Irene, perdón, la otra que les dije era Susana, discutieron sobre qué iba primero, si la reforma agraria o la transición minero-energética. Entonces discutieron las dos sobre eso.
Y yo eso lo surto diciendo, las dos van al tiempo. Pero sobre todo, por supuesto que hay que hablar de tierras. Y hay que hablar de tierras porque estamos hablando de desarrollo, tenemos que hablar del tema de tierras, de cómo es la distribución de las tierras. Pero no solamente de la distribución de las tierras. Quienes hemos estado relacionados con el campo, hoy escucho un fuerte discurso diciendo, es que yo no sé los jóvenes por qué se fueron del campo. Si el campo, ahí es donde está el futuro. Los jóvenes nos fuimos, migramos del campo, entre otras cosas, porque no había agua potable, porque no había medios de transporte, porque no había comunicación. En plena pandemia había niños y niñas que tenían que ir a caminar un montón de kilómetros y hablando de la romantización de la pobreza, ¿no? Ay, sí, pero es que eso lo va a hacer gran persona. Eso no lo hace gran persona, eso lo hace un desafortunado y una persona que no tiene la posibilidad de acceder ni siquiera a lo básico que es poder tener internet para poder ver clases. Los colegios en nuestros territorios. Entonces, en ese sentido, habla también no solamente de reforma agraria, habla, por supuesto, de la necesidad de pensarnos en la forma de sostenibilidad de las comunidades. Habla, por supuesto, de pensarnos en el tema de cómo están relacionadas las reformas actuales con el tema de la transición. Y aquí subyacen los temas más importantes de la política pública de cualquier Estado. Implica, entre otras cosas, las formas de fortalecer al Estado en todos los niveles para asegurar el acceso a la justicia en términos de protección social. Entonces, en ese sentido, nosotros decimos, bueno, aquí sí deben haber unos profundos cambios. Y unos profundos cambios en la participación y en una participación que sea eficiente, que sea eficaz, pero que sobre todas las cosas logre llamar la atención y de concentrarla en el tema de cambios de matrices mineroenergéticos y que logre pensarse realmente en el modelo de desarrollo, porque ese fue el llamado mundial. Eso fue lo que los líderes y las lideresas mundiales han dicho es necesario para pensarse en una transición, o si no lo que vamos a hacer es un cambio en el negocio. Y el último enfoque que está ligado a lo educativo. Y esa concepción de lo educativo, ay, me estoy escuchando. Y esa concepción de la educación, por supuesto, un modelo de educación pensado en la educación para el desarrollo. Es decir, una educación que no se hace solo para parir hijos e hijas, obreros y obreros, mano de consumo para el sistema, sino que efectivamente sea para construir subjetividades políticas capaces de pensarse en nuevas mundos. Estos 8 enfoques, entonces, son los que hemos ido construyendo en un diálogo articulado en varias instancias. ¡Ay, se me olvidó uno! No, el científico, perdón. Y el último enfoque, el científico. Y este científico lo denominamos de esa manera porque, entre otras cosas, hoy ningún país tiene certezas sobre cuál sea el mejor modelo para lograr la transición. No hay certezas. Entonces hemos tenido países que han dicho, hemos pasado por 4 generaciones de ensayo y error. Sí, profe. Sí, en España, en Polonia, en Chile, en Alemania. Sí, claro, tenemos, pero me refiero a que, entonces para ser más clara, profe, me refiero a que ningún país dijo, salgamos con el hidrógeno y hayan dicho, sí, era el hidrógeno. No, ninguno. No, no solamente por la progresividad, sino además porque científicamente hoy, digamos que bueno, por lo menos eso nos dicen nuestros compañeros científicos, ¿no? Nos dicen, no se puede decir, es que pongamos paneles solares que eso va a ser la solución. Entonces, a eso corresponde el enfoque científico. ¿Ibas a decir algo? Pero ahora sí no, creo que no te puedo prestar mucho el micrófono, no alcanza. Compa, antes de eso. Bueno, en ese enfoque científico, pues yo soy un poquito más consciente de esos casos. Y por ejemplo, pues en los papers sobre transición energética en Alemania,
todo ha sido prueba y error prácticamente. Entonces, por ejemplo, en la ruta que ellos tienen, España es buena en solar, vamos a aplicar nosotros solar, ¿sí? Holanda, que es eólica, vamos a aplicar también. Y ahí se han hecho muy conscientes sobre la energía nuclear. Antes era muy bueno para mitigar el carbono, sí, perfecto, el carbono y los desechos. ¿Qué hacemos con esos desechos? ¿Sí? Se presentó un problema también, No, tranquila, yo te pongo. ok. Se presentó un problema también porque ya no estaban dando abastos lo que era ir cerrando centrales e ir poniendo paneles y energía eólica. Ya no se estaba dando abasto y tocó recurrir, iban a recurrir otra vez al carbón, y ahí una comunidad completamente que prácticamente estaba sobre el carbón la iban a desplazar, y pues la comunidad se puso, no, que no es posible, eso fue noticia internacional también, pero han tratado como a prueba y error, tratar de mitigar eso y y eso es otra cosa en la economía alemana, son bastante conscientes, son bastante nacionalistas, no, son bastante nacionalistas y conscientes de lo que se quiere hacer, o sea, pero ahí también va ligado como a ese cambio de cultura que se tiene. Sí, muy bien. Exacto. Entonces, el enfoque científico, entre otras cosas, supone... El enfoque científico, entre otras cosas, supone eso. La ciencia implica el ensayo y el error. El problema es cuántos ensayos y errores podemos soportar, sobre todo teniendo en cuenta, exacto, el costo del ensayo y el error. Entonces comenzamos a decir, bueno, una de las cosas que tiene que, y hoy le estamos diciendo al ministerio, entre otras cosas, yo tengo que resaltar aquí que el Ministerio de Minas, hemos tenido la posibilidad de hacer muchísimo trabajo, un equipo con nosotros, un equipo muy funcional y de científicos que son aliados, y además ni más faltaba, eran amigos que venían toda la vida de defender derechos territoriales, obviamente llegaron a este lado y hemos seguido en esa búsqueda, pero les hemos dicho, Colombia no puede resistirse a ensayos y errores si no son absolutamente planificados. O sea, tiene que haber una planificación. Por ejemplo, en el caso, esto obviamente lo va a enseñar uno de nuestros compañeros que es experto en el tema, pero el tema del hidrógeno, que fue un boom durante un tiempo. Del tema del hidrógeno, incluso se ha hecho algunos estudios en Colombia que han dicho no puede ser la solución única en Colombia porque no tenemos la capacidad final de poder trabajar, de poder mitigar los impactos de los residuos, justamente. El tema de los paneles solares, en los compañeros de España, medioambientalistas y del movimiento sindical han dicho luego en dónde terminaban los paneles solares, en una cultura, o sea, una cultura real, luego de qué iban a pasar con ese proceso, pero adicionalmente de dónde se sale, también cómo se pone aquí la discusión de los minerales con los que se construyen, que también esa es otra discusión. Un ejemplo particular, España está ahorita retirando todo lo que tiene que ver con todos los paneles. Y ha sido difícil solo el proceso de cuando la planta ya la desinstalan, los costos, el manejo ambiental, el manejo de los residuos, para ya quitar toda la parte térmica, es difícil. Ahora imaginémonos a futuro qué va a pasar con el esquema eólico, los paneles, los hidrógenos. Entonces es un poco, yo sé que les va a encantar, a ustedes seguramente de modo les va a encantar, pero ya casi tenemos que cerrar con los compañeros y hacemos un descanso y tranquilos que va a haber lugar a discusión. Pero en todo caso la conclusión es no todo ha sido funcional. No todo ha sido funcional. La segunda gran discusión, no todo es absolutamente limpio. No es cierto que todo sea absolutamente limpio. Tercero, también en la COP había un compañero argentino, doctor en ingeniería nuclear, y decía, no al nuclear, me acuerdo tanto porque en todas las discusiones que daba, no, es que están diciendo que la nuclear, y él nos hablaba del tema del tema armado, del tema de la guerra, y nos decía, volvemos nuevamente a una discusión que difícilmente vamos a sanear. Es decir,
es muy importante aprovechar las experiencias, pero aprovechar las experiencias en términos de profundizar en qué sería realmente lo mejor. Pero adicionalmente, tampoco para uniformarnos en tema de las respuestas, porque si estamos hablando de comunidades energéticas y de la posibilidad de un cambio, también podría, la solución para la Amazonía puede ser distinta a la solución para el Caribe. La solución para el interior puede ser distinta teniendo en cuenta los territorios. Entonces no podemos tampoco pensar en una única solución científica para hablar de la transición. Es que voy cerrando, ¿listo? Entonces, esa entonces para nosotros fueron las discusiones, ocho enfoques. Hoy vamos a profundizar un poco más sobre los 8 enfoques. 8 enfoques a partir de los cuales concebimos que es posible efectivamente, es necesario efectivamente organizar la discusión sobre la justicia en la transición. Bueno, ya voy a cerrar entonces. ¿Sí? Vamos a ir cerrando con nuestros compañeros en la parte. Vamos a hacer una ronda entonces de comentarios y conversamos quienes estamos acá. En todo caso, vamos a tener varias jornadas de diálogo durante el día, ¿listo? Pero igual voy a preguntar si alguien acá tiene preguntas. O bueno, solamente les voy a dar como una información, tanto a los compañeros virtual como a quienes están presencial. 2 cosas importantes. Hoy tuvimos el primer encuentro presencial en la ciudad de Bucaramanga, pero aquellos que cumplen el requisito académico, pues van, y por territorialidad van a tener la posibilidad de acompañarnos en el, digamos, es el mismo encuentro. Obviamente vamos a tener en ese la clase del módulo 4, que es el módulo científico, pero vamos a desarrollar la serie de talleres que pues también vamos a tener hoy acá y los vamos a tener en la ciudad de Riohacha el 2 de marzo. Como ustedes saben, el requisito pues es el requisito académico. En especial, pues esto está pensado para los compañeros que nos acompañan pues, desde la zona Caribe y algunos de zona centro. Eso como primero. Entonces voy a estarles enviando los correos electrónicos de confirmación para la asistencia a Riohacha. 1. No hagan cara triste porque no irán a Riohacha, no es por logística de los lugares. Adicional, necesito también, esto sí es como lo más importante y es para todos, el día de mañana, el día lunes se va a hacer la depuración de la lista del diplomado. Recuerden que ustedes son 230 estudiantes y pues obviamente vamos a necesitar pues ya empezar a limpiar la base de datos con aquellos que no han podido participar. Quienes nos acompañan de organizaciones sociales y estudiantes, pues el compromiso pues es con ustedes. Quienes nos acompañan con organizaciones sindicales, pues es igualmente con ustedes mismos, pero también pues el sindicato ha hecho una apuesta grande, Sintralecon, Sintracarbón y la USO, y pues el objetivo es que tengan la posibilidad de ponerse al día, porque pues el hecho de quedar por fuera en esta oportunidad del diplomado les puede tener algunas implicaciones respecto de su sindicato. Entonces, pues no quisiera, porque a veces, lo digo por experiencia, nos pasa mucho con Adriana en realidad, que es como, por favor, habilítenos de nuevo y demás, pero pues realmente no quiero es que ninguno se quede por fuera de la participación. Entonces, por favor, pónganse al día. Ya hoy se da apertura al siguiente módulo, que es este módulo científico. Van a, como caso macro, para decirles así y antojarles de que empiecen a desarrollarlo, vamos a trabajar el caso Glencore Prodeco con todas las perspectivas que precisamente la situación tiene, pero también abordando un poco más en sí durante la clase, que igual la clase la van a, quienes están hoy acá, pues la van a poder ver por mí el próximo sábado 2 de marzo, y es todo el tema del enfoque científico. Entonces, pues era eso. Muchísimas gracias a todos los compañeros que se conectaron a través del Meet y quedo al pendiente de todos los mensajes a la hora que necesiten. Muchas gracias. Buena tarde. Entre otras cosas, ¿hasta cuándo, qué módulo tienen que tener para no ser sacados? El 3. ¿El 3? O sea, ¿eso qué quiere decir? No sé si todos los que están acá, quienes están acá, tienen ya se adelantaron, ¿sí? Los que no se han adelantado, tienen que tener hasta el módulo 3, por lo menos. Si no, los vamos...
No, no es responsabilidad mía, es la misma plataforma. Ya mismo va a cerrar. Espera. Porque si hay preguntas. ¿Alguien tiene las preguntas que estén en el chat? ¿Me las pueden enviar, por favor, a mi WhatsApp? Gracias. Bueno, listo. Entonces, ¿les parece que hacemos una jornada? Ya está, creo que es refrigerio. Hacemos unos 15 minutos de reflexiones grupales y nos vamos para el refrigerio y retornamos a la siguiente parte. ¿Sí? Tú querías hacer uso de la palabra. Eso se extiende hasta aquí.